Doy gracias a Dios por la oportunidad de presentar este estudio bíblico titulado Esaú contra Jacob y su relación con el conflicto en Medio Oriente, conflicto que lleva miles de años y continúa en nuestros días. Temario, conflicto entre Esaú y Jacob y de los pueblos que de ellos parten, es decir, entre idumeos e israelitas. Hechos históricos sobre esta confrontación. ¿Cuál es el destino final de los idumeos según las profecías bíblicas? El mundo contra Israel. Vamos a hacer un análisis de una profecía de las más cortas del Antiguo Testamento, pero muy importante para nuestros días. Una profecía escrita para nosotros, para nuestros tiempos, para el final de los últimos tiempos, y que tiene que ver justamente con Israel. Luego, la parte más larga de este estudio va a ser justamente el análisis de las citas bíblicas sobre si realmente Canaán pertenece al pueblo hebreo y a la herencia prometida a los israelitas. Y terminaremos sobre algunos medios que sí nos dicen la verdad sobre el conflicto del Medio Oriente, porque también hay mucha información falsa, mucha mentira y mucha tergiversación de la verdad. Bueno, comencemos con el primer punto de la agenda. El origen del conflicto entre Saúl y Jacob, es decir, entre los dos pueblos que de ellos parten, que llamamos idumeos, los descendientes de Saúl, e israelitas o hebreos, los descendientes de Jacob. Entonces, bueno, sabemos que Abraham tuvo estos dos hijos, ¿no? Primero a Ismael lo tuvo de Agar y luego Isaac lo tuvo de Sara, de su mujer. Y es interesante que aunque nació primero Ismael, el primogénito es Isaac, porque la primogenitura es un término muy complejo, o sea, tiene implicaciones que van mucho más allá de simplemente ser el primer hijo. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde el primogénito no es el primero que nació, y no solamente ocurrió con el caso de Isaac, que nació después, sino vemos que también, por ejemplo, Rubén perdió la primogenitura y terminó entregándose por la línea de José. Luego también en la siguiente generación, pues cuando transmitió la bendición, Jacob cruzó los brazos, pasándole la primogenitura principalmente a Efraín cuando había nacido primero Manasés. Entonces hay muchos casos interesantes en la Biblia donde el primogénito no necesariamente es el primero que nació. Entonces, en el caso de Abraham fue porque es el primero legítimo, el primero de la esposa de Sara, porque Ismael había sido de una esclava de Agar, entonces no es el verdadero primogénito. De Ismael vienen lo que se llaman los ismaelitas. En la siguiente generación, pues Isaac, de su misma mujer Rebeca, tuvo a los dos hijos, ¿no? Que son Jacob y Esaú. De Jacob, renombrado Israel, vienen los israelitas o el pueblo hebreo, y de Esaú vienen el pueblo que se llaman los idumeos. Entonces, bueno, aquí yo estoy mostrando en la gráfica las cuatro mujeres que tuvo Jacob: Bilhá, Raquel, Lía y Silfá. De Leví, que es uno de los hijos, vienen lo que llamamos los levitas, y de Aarón vienen los Cohen, que son aquellos levitas que son susceptibles de ser nombrados sumos sacerdotes. Eso es lo que se llama un Cohen o Kohanim en plural. Y bueno, así como Aarón fue el más famoso, el más importante era Juan Bautista, el último verdadero sumo sacerdote, aunque no lo dejaron ejercer, sino que como castigo Dios permitió dos antisumos sacerdotes, Anás y finalmente Caifás, saduceo y nombrado por Valerio Grato, que era el procurador romano que estaba antes de Poncio Pilato, es decir, nombrado fuera de las normas canónicas hebreas de su tiempo. Por eso es que son impostores, Anás y Caifás. A quien le correspondía es a Juan Bautista. En el lado de real tenían que ser los reyes de la tribu de Judá, y no solamente de Judá, sino además descendientes de David, porque la profecía recibida a través del profeta Samuel es que de David vendría el Mesías. Y en tiempo de Juan Bautista, en tiempo de Isabel, de Zacarías, de Ana y de Joaquín, al que le correspondía ser rey, según las normas hebreas y por el linaje judeo y davídico, era José, pero tampoco lo dejaron ser. Así como a Juan Bautista no lo dejaron ejercer como sumo sacerdote, tampoco a José lo dejaron ejercer
como rey. Y después al que le correspondía, pues obviamente a Jesús. Ahora, ni José ni Jesús fueron reyes. ¿Quiénes fueron? La dinastía herodiana, que comenzó con Herodes I el Grande, el de la matanza de los inocentes, quien tuvo cuatro hijos. Herodes Arquelao, el que estaba reinando cuando José, María y Jesús regresan de Egipto, y por eso les tocó irse a vivir lejos de Jerusalén, a Galilea, porque reinaba el hijo del que hizo la matanza. Luego vemos también a Herodes Antipas, que fue el que le cortó la cabeza a Juan Bautista y el que aparece en la Pasión de Cristo. Pero antes también habíamos visto en la Sagrada Escritura a Herodes Filipo I, que era el verdadero esposo de Herodías, y que fue justamente por ese adulterio que Juan Bautista pues condenaba el pecado de Herodes Antipas. Yo aquí estoy colocando en el lado derecho las citas bíblicas donde aparecen cada uno de estos de la dinastía herodiana. El único que yo no he encontrado en la Biblia es Herodes Filipo II, pero los demás sí. Luego viene un nieto, ya no hijo, sino nieto, que es Herodes Agripa I, que fue el que mandó a matar a Santiago y también el que mandó a apresar a Pedro en este hecho hermosísimo donde vemos que Pedro fue liberado de la prisión por ángeles, pues fue Herodes Agripa I el que hizo estas dos cosas. Y el último de la dinastía herodiana fue Herodes Agripa II, el que vemos en el juicio contra Pablo en Cesarea Marítima, y también el que pacta con los romanos por un puesto en Roma, traiciona al pueblo judío y termina pues con la destrucción de Jerusalén en el año 70, las tropas de Tito y la masacre de Jerusalén. Bueno, entonces uno podría preguntarse, todos estos malvados reyes judíos, pues lo que hicieron fue actuar contra el pueblo judío. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que un rey siempre contra su pueblo y contra sus hijos? Claro, es que la respuesta es muy sencilla. Ellos no eran judíos, eran idumeos todos ellos. Y los idumeos siempre fueron históricamente enemigos del pueblo de Israel. Es decir, Dios permitió a estos 7 antirreyes como castigo. Ahora, ¿dónde comienza el conflicto? Ese es el primer punto de la presentación de hoy. ¿Cuándo parte esta confrontación milenaria entre Jacob y su hermano Esaú? Bueno, la verdad es que comenzó antes de que nacieran ellos dos en el vientre de Rebeca. Vemos en Génesis 25 que los hijos se chocaban en su vientre y Dios le dio la profecía. Dos pueblos están en tu seno, dos naciones que se dividirán desde tus entrañas. Una nación será más fuerte que la otra, pues el mayor servirá al menor. Es decir, el conflicto entre Jacob y su hermano Esaú comenzó antes de que nacieran. Ellos se golpeaban, se pateaban dentro del vientre de su madre Rebeca y Dios les dio la profecía de que serían enemigos por siempre. Ahí comenzó el conflicto. Luego vemos que el conflicto se agrava cuando le vende la primogenitura a su hermano. Esaú era el primogénito porque nació primero, aunque eran gemelos, era mellizo, pero nació primero o salió primero del vientre Esaú. Pero él no valoró su primogenitura y la vendió. ¿Por qué la vendió? Dice Génesis 25 que esta fue la expresión de Saúl. ¿Qué me importa la primogenitura? O sea, a mí, ¿para qué me sirve? Eso no me sirve para nada. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Entonces, muchas personas han tendido como a querer poner a Esaú como la víctima, ¿no? Pobrecito, que su hermano malvado le robó la primogenitura. No, así no lo muestra la Biblia. La Biblia la muestra como es. Y es que él la despreció. Él la vendió porque la despreció. Prefirió un plato de lentejas, un guiso, que la primogenitura. Por eso vemos en Hebreos 12:16 que no haya ningún fornicario o impío como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Así lo declara la Biblia. Lo llama fornicario y lo llama impío. Entonces, nosotros no debemos dejarnos convencer por las personas que ponen a Esaú como víctima y a Jacob como el malvado que le hizo daño o que le robó la primogenitura, porque no es así como lo pone la Biblia. Luego vemos en Malaquías 1 del 2 al 4. ¿No era acaso Esaú el hermano de Jacob, oráculo de Yahvé? Sin embargo, yo amé a Jacob y a Esaú le odié. Qué frase tan impresionante que aparece en la Biblia. Declara Dios declara
que amó a Jacob, pero odió a Esaú. ¿Por qué? Si Dios no odia a nadie de gratis, es decir, nadie está predestinado al mal, a la condenación. Bueno, porque Dios está, como lo dice aquí al final, en el versículo 4, pueblo contra el que Yahvé está irritado para siempre. O sea, no solo a Esaú, sino al pueblo idumeo, a sus descendientes. ¿Por qué? Porque es un pueblo que rechaza los propósitos de Dios, rechaza el plan de Dios, no quiere saber con Dios. Entonces se hace enemigo de Dios, pero por su propia decisión. Dios no rechaza a nadie de gratis. Esta cita de Malaquías, capítulo 1, es recuperada o recordada por el apóstol San Pablo en Romanos 9, del 13 al 15. Como dice la escritura, amé a Jacob y odié a Esaú. Cuando dice la escritura está citando justamente al profeta Malaquías. Y ahí dice, seré misericordioso con quien lo sea. Es decir, Dios no repudia a Esaú por decisión de Dios. Dios repudia a Esaú por la decisión de Esaú, por el comportamiento de Esaú, que es un comportamiento de retar a Dios y de ir contra los propósitos de Dios. Para entender el tema de la primogenitura voy a hacer un repaso rápido de lo que es el plan salvífico de Dios, que es creado por Dios en el mismo momento del pecado original. Apenas Adán peca, Dios crea su plan salvífico hasta su victoria definitiva, hacia su triunfo sobre el daño que generó el pecado. El plan comienza con la selección de un pueblo a través de Abraham y la triple promesa que le hace a él. Y pues hablaba de un descendiente a través del cual serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Luego viene la ley y Gálatas 3:19 dice que fue entregada a causa de las transgresiones hasta que viniese ese descendiente en singular. ¿Y quién es ese descendiente? Pues lo dice 3 versículos antes. En Gálatas 3 dice y que ese descendiente es Cristo. Es decir, que la triple promesa abrámica se cumple en Cristo y a través de Cristo. Es decir, es por medio de Jesucristo que Dios va a cumplir la triple promesa abrahámica, como lo vemos en 2 Corintios 1:20. Pues todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Él. Se refiere a Cristo. O sea que las promesas que Dios hace las cumple a través de su Hijo Santísimo. Bueno, la ley lo que hace es preparar el camino a Jesús, preparar su primera venida y preparar la iglesia y los sacramentos. Si quisiéramos resumir todo lo que Jesús hizo en su primera venida, pues lo más importante fue darnos el Evangelio y entregar su vida por nosotros, pagar la deuda que contrajimos con el pecado. Y a mí me gusta mucho esta frase de Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Aquí está confirmando lo que acabo de decir, que la ley lo que hacía era preparar la salvación en Cristo, o sea, preparar la primera venida. Y dice esta otra cita bíblica, también muy poderosa, Gálatas 3:24, la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo. Eso ha sido, la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo. ¿Cómo podemos resumir el Evangelio? A mí me encanta Mateo 4:23. Recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando la buena nueva del reino. En el centro del mensaje de Jesús estaba proclamar el Evangelio del reino o la buena nueva del reino. Es decir, Jesús asocia su victoria final al establecimiento de su reino en el mundo, en la tierra. Y por eso nos pone a orar durante 2000 años en el Padre Nuestro, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Porque el triunfo final de Jesús está asociado a que va a recuperar su reinado en el mundo. Con el pecado sacamos a Dios del mundo, pero Dios reconquista el mundo por el amor y lo reconquista al precio de su preciosísima sangre y establece su reino en el mundo en su segunda venida. Y eso lo vemos en Mateo 25:34, cuando dice, en el juicio de las naciones, venid bendito mi Padre, toma posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí se cumple el Padre Nuestro, cuando entrega el reino a sus hijos, a los que le aman. Entonces aquí está el plan salvífico de Dios resumido en estas 4 etapas, en estos 4 colores. Aquí abajo lo voy a resumir. La promesa promete a Cristo. La ley prepara el camino a Cristo. La iglesia prepara la parucía y con su parucía, con su segunda venida,
Cristo entrega la herencia del reino. Esta entrega del reino de herencia se puede ver el momento exacto también en Apocalipsis 11:15, cuando dice que al tocar el séptimo ángel sonaron fuertes voces en el cielo que decían: ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué noticia tan grande? Establece que cuando toca el séptimo ángel es el momento exacto en el que llega el reino de Dios sobre el mundo, sobre el mundo. Entonces aquí vemos todo el plan salvífico de Dios. Lo que quiero destacar ahora es que todo esto tiene que ver con la primogenitura, porque es a través del primogénito que se va transmitiendo esta promesa y termina en el primogénito por excelencia, el verdadero primogénito de Dios, que es Jesucristo, a través de quien se dan todas las promesas. O sea que el primogénito tenía un papel fundamental en lo que es alcanzar las promesas de Dios, el triunfo final en Cristo y el establecimiento por Cristo de su reino en el mundo con su segunda venida. O sea, la primogenitura tiene que ver con el plan de Dios y la victoria final de Dios. Entonces, en resumen, lo que acabo de decir es lo siguiente. Es a través de la primogenitura que se cumple la triple promesa dada inicialmente a Abraham, renovada después a través de cada primogénito, es decir, renovada en Isaac, renovada en Jacob y luego transmitida a través de José a Efraín, etcétera, etcétera. Es a través de la primogenitura que vendrá el Mesías, o sea, el descendiente a través de quien se cumplirán todas las promesas. Pero como vamos a ver después en algunas citas bíblicas explicadas por el apóstol San Pablo, la primogenitura deja de ser relevante desde el punto de vista carnal y comienza a ser relevante desde el punto de vista de la fe. Es decir, nuestra descendencia de Abraham es por la fe en Cristo y no por la descendencia carnal. Pero bueno, es que el pueblo hebreo sí tenía la responsabilidad de traer al Mesías en la carne. Y es a través de la primogenitura que se termina instaurando el reino de Dios en la tierra, es decir, el triunfo final y definitivo de Dios. En resumen, la primogenitura tiene que ver con el plan salvífico de Dios, que incluye su triunfo definitivo y el establecimiento de un reino eterno en el mundo, como lo vimos en Apocalipsis 11:15. O sea, la primogenitura no tenía que ver con la persona, no tenía que ver con lo que quería o no quería Esaú o Jacob. La primogenitura tenía que ver es con el plan salvífico de Dios y el triunfo definitivo de Dios y el establecimiento de su reino en el mundo. Entonces, Jacob y el pueblo de Israel representan a los seres humanos interesados en los propósitos de Dios y el fin máximo, pues la salvación de la humanidad. En cambio, Esaú y el pueblo idumeo representa a los seres humanos no interesados en los propósitos de Dios, o peor aún, en las personas que se oponen a los propósitos de Dios. Claro, así entendemos esta frase tan dura que está en Malaquías y en Romanos 9, para que Dios diga: amé a Jacob, pero odié a Esaú, aborrecí a Esaú. No es porque Dios haya predestinado a Esaú para la condenación eterna o al pueblo idumeo. Dios no creó a nadie para la condenación eterna. No existe, es una herejía, la predestinación al mal, porque si existiese, Dios sería malo y Dios sería injusto. Y Dios no es ni malo ni injusto. Dios predestinó a todos para el bien. Las decisiones las toman las personas. La decisión de vender la primogenitura la tomó Esaú. Y la decisión del pueblo idumeo de retar a Dios a través de los siglos, de retar los propósitos de Dios, es una decisión que han tomado ellos. Por eso Dios tiene un repudio eterno contra el pueblo idumeo, porque el pueblo idumeo decidió retar sin fin a Dios y a los propósitos de Dios. Entonces vamos a ver algunos hechos históricos sobre esta confrontación entre israelitas e idumeos. Vamos a ver 7 tomados de la Biblia y un caso, un ejemplo tomado de la historia. El primer caso que quiero destacar, pues, es lo que ya vimos, ¿no? La pelea comienza dentro del vientre de Rebeca, antes del nacimiento, ya se golpeaban, se pateaban estos mellizos, y sigue con el momento en el cual vendió su primogenitura Esaú. Ahí se intensificó el conflicto entre Esaú y Jacob. Luego se enemista más y decide matarle porque Isaac transmitió su primogenitura a Jacob. Entonces ahí digamos que llegó la rabia de Esaú a su extremo, ¿no?
porque pues recuerden que se vistió con un manto de piel porque Esaú era más peludo y logró que la primogenitura se haya transmitido a Jacob. Claro, pero es que eso fue consecuencia de lo que ya había hecho Esaú, porque él la había vendido. Y además recordemos que esto lo hizo con la anuencia, con el apoyo de Rebeca. O sea, Rebeca ayudó a Jacob a que la transmisión de la primogenitura se la dieran a Jacob. ¿Por qué? Porque Rebeca entendió que Jacob iba a ser un hombre plegado a los propósitos de Dios y que Esaú iba a ser un hombre que siempre él y su descendencia iba a retar los propósitos de Dios. El tercer caso que vemos en la Biblia es la batalla entre Amalek y Josué, es decir, la batalla contra los amalecitas. Eso está en Éxodo 17 y en Deuteronomio 25. Esta batalla que terminan ganando los israelitas porque le sostuvieron los brazos en alto a Moisés, porque se dieron cuenta que cuando sus brazos estaban abajo prevalecían los amalecitas, pero cuando los tenían en alto prevalecían los israelitas, pues les tocó para finalmente vencer, sostenerle los brazos a Moisés y así ganaron los israelitas. Pero Amalek, y eso es lo que mucha gente no sabe, es un idumeo, es decir, Amalek es un descendiente de Esaú, que aquí los amalecitas fueron derrotados por Israel. El siguiente caso se ve cuando llegó la destrucción del primer templo, el de Salomón, por manos de las tropas de Nabucodonosor. Eso lo hemos narrado primero en Jeremías 49, pero fue recordado también en la profecía de Abdías. ¿Qué es lo que recuerdan tanto Jeremías como Abdías? Que cuando llegaron los babilónicos, las tropas de Nabucodonosor a destruir Jerusalén, estamos hablando del 586 a.C., los idumeos no solo se alegraron porque les llegó la destrucción a los israelitas, sino que colaboraron con esa destrucción. ¿Cómo colaboraron? Lo dice la Biblia. Por ejemplo, matando a los pocos sobrevivientes que quedaron y también tomando como botín los pocos despojos que dejaron los babilónicos. Y Dios se lo reclama esto a ellos con dureza, porque aunque esa destrucción vino por decisión de Dios, Dios la permitió, la destrucción de Jerusalén, pues nosotros no podemos tomarnos en nuestra mano el juicio de Dios. Es decir, Dios permitió esa destrucción del año 70 porque de hecho Dios la había profetizado a través de tres profetas mayores, Jeremías, Isaías y Ezequiel, que si no se convertían y les iba a venir esa destrucción. Incluso a través de Jeremías había profetizado Dios que el plazo de cautiverio, de castigo en Babilonia iba a ser de 70 años. Pero lo que Dios no permite, y lo dice claro en la Biblia, es que han llegado los idumeos a colaborar con los babilonios, a matar a los pocos sobrevivientes y a tomar como botín los pocos despojos que quedaron. El siguiente ejemplo que vemos en la Biblia es en el libro de Esther. Amán es un descendiente de Esaú, es decir, Amán es idumeo. Y él odió a Mardoqueo, que también era uno de los siervos del rey Asuero, e intentó además no solo matar a Mardoqueo, él construyó una horca para acabar con su enemigo, sino que intentó acabar con todo el pueblo de Israel, o sea, intentó hacer un holocausto, un genocidio total del pueblo judío que vivía en Media y Persia, o sea, en el imperio Medo-Persia, que era gobernado en ese momento por el rey Asuero. Pues gracias a Dios, con este ayuno que hizo Esther, lograron hacer un decreto para revertir el decreto original, se dio la victoria del pueblo judío, no fueron exterminados, y el Amán, que era el idumeo, que intentó acabar con el pueblo hebreo y que construyó una horca para ahorcar a Mardoqueo, terminó ahorcado en la misma horca que él hizo para matar a su enemigo. Es decir, la enseñanza que nos da la Biblia es que todo el mal que los idumeos traman contra el pueblo israelita les cae sobre su propia cabeza, se les revierte. Así está en toda la Biblia, en la historia, y así está profetizado en la Biblia hacia el futuro, como vamos a ver más adelante. Los dos siguientes ejemplos que voy a poner, aunque ya los expliqué antes, Herodes primero el Grande, que ordena la matanza de los inocentes, uno dice, bueno, como un presidente o como un rey puede hacer tal saña contra sus hijos de su propio pueblo. Es que no son sus hijos ni son su propio pueblo. Él es idumeo, es un enemigo de los judíos. Él habrá gozado, disfrutado, ordenando la matanza de los inocentes, porque los idumeos siempre odiaron y siempre quisieron exterminar a los israelitas.
Y el siguiente ejemplo histórico es cuando Herodes Agripa II entrega Jerusalén a los romanos. La guerra duró 3 años, lo que se llama la guerra judeo-romana, pero finalmente terminaron con la destrucción y devastación en el año 70 y lo hizo traicionando a los judíos a cambio de un cargo que le dieron allá en Roma. Bueno, y el octavo ejemplo que voy a poner no está en la Biblia, en una cosa mucho más reciente, pero viene del mismo conflicto, porque mucha gente no sabe que el Ayatollah Khomeini, el que lideró la revolución iraní en el año 1979, es un idumeo, es decir, un descendiente de Esaú. Y en cuanto él creó esa nueva república islámica, teocrática, yihadista, lo primero que hizo fue jurar el exterminio del pueblo israelí. Es decir, Khomeini no tomó el control de Irán para sacar a Irán adelante, para traer prosperidad a su pueblo, para crear hospitales y escuelas. No, él lo dijo desde el principio. La revolución iraní se creó, y lo dijeron ellos mismos desde el año 79, con el propósito de exterminar al pueblo judío y de acabar con los israelitas. Y eso lo hizo después de su muerte varios de los presidentes que le siguieron. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez lo hizo el mismo Ahmadinejad, y no es el único que ha jurado, y también el actual, acabar con Israel, y por eso su plan nuclear es para lanzar una bomba atómica sobre Israel y borrarlos del mapa para siempre. Entonces, la gente que no sabe historia piensa que el pueblo iraní siempre fue enemigo de Israel, cosa absolutamente falsa. Solamente son enemigos de Israel desde el año 79, es decir, desde la revolución iraní, cuando los idumeos y su jefe Khomeini en ese momento tomaron el control de Irán. En la historia, Irán siempre fue aliada de Israel antes del 79. Muchas personas no saben o no recuerdan que cuando se creó el Estado de Israel a mediados del siglo XX, cuando todos los países en la ONU votaron en contra o a favor de la creación del nuevo Estado de Israel, Irán fue uno de los países que votó a favor. La gente ya ni se acuerda de eso. Irán votó a favor de la creación del Estado de Israel porque hasta el año 79 Irán era aliada, era amiga. Y de hecho, ¿por mano de quién Dios acabó con el imperio babilónico y con el último de los reyes de Babilonia para liberar a su pueblo después de los 70 años que había profetizado a través de Jeremías? ¿A través de qué mano y de qué pueblo Dios acabó con los 70 años de Babilonia? A través de Ciro el Grande, el imperio medo-persa. Los persas es el nombre como se le llama a Irán en la Biblia, en la antigüedad. O sea, Persia fue quien liberó al pueblo del yugo babilónico, de la esclavitud babilónica. Fue Persia, fue Ciro, un persa. Y Persia en la historia siempre fue aliado. De hecho, debo recordaros que fue 3 decretos persas, gracias a los cuales tuvieron la libertad. Con el primer decreto, los judíos, se decretó la reconstrucción del templo y se decretó la reconstrucción de Jerusalén y de las murallas. Fueron 3 decretos persas, 3 consecutivos, y el último, el de Artajerjes, que fue el que marca el inicio de la profecía de Daniel. Pero antes de Artajerjes estuvo el de Darío y estuvo el primero, El de Ciro. que son los 3 decretos que permitieron la liberación del pueblo judío, la reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción del segundo templo, que es el templo que llamamos de Zorobabel. Pero el decreto no solo eran permisos, dinero y madera y oro, o sea, recursos para la reconstrucción del templo y de Israel. Se hizo con dinero y con madera y con apoyo persa. Persa, la gente que no sabe historia piensa que Irán siempre fue enemigo de Israel. Y hasta el año 79, Persia y luego Irán siempre fue amiga de Israel. Entonces, ¿cuándo dejó de ser aliada o amiga de Israel? Irán, desde que los idumeos, es decir, los descendientes de Esaú, tomaron el control del país con la revolución iraní en el año 79. Bueno, ¿cuál es el destino final de los idumeos según las profecías bíblicas? Porque hoy en día el mundo se ha alimentado de antisemitismo, igual que se inició la Segunda Guerra Mundial con base a esa pólvora, ¿no? A alimentar el antisemitismo en el mundo. Pues los dueños del mundo, que son los que arrancan todas las guerras, como que están queriendo repetir. Les salió bien en aquel momento, pues
ahorita están diciendo, bueno, vamos a iniciar la Tercera Guerra Mundial basado en la misma pólvora, es decir, en alimentar el mundo de antisemitismo. Entonces, hoy en día, la mayor parte del mundo, inclusive el mundo occidental, cosa ilógica, está del lado de Hamas, de Hezbollah, de los hutíes, de Irán y en contra de Israel, ¿no? O sea, el mundo se ha vuelto del lado de Edom, de apoyo a los idumeos, y en contra de Jacob, de los descendientes de Israel. Entonces vamos a ver cuál es el destino final de los idumeos según la Biblia. Esto no es mi opinión, voy a leer citas bíblicas. ¿Qué dice la Biblia sobre el destino final de los idumeos? Bueno, el futuro, y lamento si esto es una mala noticia lo que voy a decir para los amantes de Hamas, de Hezbollah, de los hutíes y de Irán, para los que se pusieron en contra de Israel y del lado de los terroristas, pues seguramente lo que les voy a dar es mala noticia, pero no es de mi parte, es lo que dice la Biblia. Dice, por ejemplo, aquí en Jeremías 49:10, pues bien, yo he desnudado a Esaú, he descubierto sus secretos, estar oculto no puede, ha sido aniquilado su linaje, está profetizado el fin del linaje de Esaú, es decir, los idumeos van a ser exterminados por completo y para siempre. Se ve también en Jeremías 49. 17. Edom parará en desolación, cual la catástrofe de Sodoma y Gomorra. Así como Dios acabó por completo con los habitantes de Sodoma y Gomorra, Dios exterminará por completo a Edom. En Abdías lo vemos más de una vez. Por ejemplo, dice, para que sea extirpado todo hombre de la montaña de Saúl. ¿Por qué? Por la matanza, por la violencia contra tu hermano Jacob, serás extirpado para siempre. Y en Abdías 1:15, sobre tu cabeza recaerá tu merecido, le dice Dios a los idumeos. Y será fuego la casa de Jacob, la casa de José será una llama y les topa la casa de Saúl. Los quemarán y los devorarán. No habrá un evadido de la casa de Saúl, ha hablado Yahvé. Dice, no habrá un solo evadido, es decir, no va a quedar ni un solo sobreviviente de la casa de Saúl, de los descendientes de Saúl, es decir, de los idumeos. Y una de las más fuertes y más contundentes sobre esto en la Biblia es la profecía de Ezequiel 35, que dice, vuelve tu rostro contra la montaña de Seir y profetiza contra ella. Y aquí que estoy contra ti, montaña de Seir. Extenderé mi mano contra ti y haré de ti una soledad y un desierto. Reduciré tus ciudades a ruinas y serás país despoblado. Conocerás que yo soy Yahvé, porque tienes un odio perpetuo y entregaste a los hijos de Israel a la espada. Dios va a acabar contra todos los descendientes de Saúl por este decreto que acabo de leer, porque tienes un odio perpetuo. ¿Contra quién? Contra tu hermano Jacob. Por eso, por mi vida, dice Yahvé el Señor, te transformaré en sangre y la sangre te perseguirá. Llenaré sus montes de sus muertos. En desolación perpetua te trocaré y tus ciudades no serán ya habitadas. Entonces conoceréis que yo soy Yahvé. O sea, el decreto lo hace Yahvé, no lo hace el pueblo de Israel, no lo hacen los israelitas. El decreto de exterminio de Saúl y de los idumeos es de Yahvé. Y luego dice, por eso por mi vida, dice Yahvé el Señor, que te trataré según la medida de tu ira y de tu envidia, con que tú en tu odio los trataste, y yo al juzgarte a ti, seré conocido por ellos. Entonces conocerás que yo, Yahvé, he escuchado todas las injurias que proferiste contra los montes de Israel. Qué impresionante. Dice por mi vida, dice Yahvé, por mi vida. No dice por protegerlos a los israelitas, no dice por justificar al pueblo de Israel, no, por mi vida. Y dice, yo al juzgarte a ti, el que está juzgando a los idumeos es Dios. Y termina diciendo, os ensoberbecisteis contra mí, contra vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Dice Dios, contra mí multiplicaste vuestras palabras. Pues yermo serás, serranía de Seir, e Idumea toda entera, y se conocerá que yo soy Yahvé. Yahvé es quien los juzga, y Yahvé se va a glorificar a sí mismo acabando con la descendencia completa de Saúl, por lo que dice aquí al principio, porque tienes un odio perpetuo
y entregaste a los hijos de Israel a la espada. Por tu odio perpetuo contra tu hermano, es que yo, Dios, te voy a exterminar de la faz de la tierra. Entonces los idumeos le han prometido varias veces, varios países, no solo Irán, le han prometido que van a ser borrados, ¿verdad? Borrados para siempre, exterminados. Pues lo que dice la Biblia es que los que van a terminar borrados para siempre son los descendientes de Esaú. Bueno, antes mencioné unos pequeños fragmentos de la profecía de Abdías, pero la voy a mostrar completa, es muy corta, tiene un solo capítulo y es una profecía importantísima para nuestros tiempos. Es importante analizarla y conocerla completa porque es para nosotros que fue escrito y para el mundo de hoy. ¿Cuáles son las dos características principales de esta profecía? Una, que no fue profetizando para aquel tiempo, sino solamente para nuestros tiempos. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento profetizaron tanto para aquel tiempo como para el tiempo actual. En cambio, la profecía de Abdías es solo para nuestro tiempo, o sea, para el final de los últimos tiempos. La segunda característica importante de esta profecía es que Abdías no fue enviado como profeta para el pueblo de Israel, como la mayoría de los profetas, sino que fue enviado como profeta para las naciones. Lo dice desde el principio, desde el versículo 1. Un mensajero ha sido enviado entre las naciones. O sea, miren qué interesante lo que acabo de decir. Es una profecía para nuestros tiempos, para hablarle a todas las naciones de hoy. Hoy, a las 197 o 198 naciones que hay en el mundo. Y la profecía es acerca de Edom, acerca del pueblo idumeo. Voy a leer solamente lo que está en rojo y resaltado por falta de tiempo. La profecía tiene tres partes y estoy aquí colocándola según la Biblia Straubinger. La primera parte la tituló Straubinger contra Edom. Y dice así el versículo 6: como ha sido escudriñado Esaú, como han sido registrados sus escondrijos. Esto me recuerda cuando estaban descubriendo todos los túneles en Gaza y también en Siria, cómo estos se han escondido, ¿verdad? Bajo tierra, sus escondrijos, pero esos escondrijos han sido descubiertos uno a uno. Y dice en el versículo 8, en aquel día, dice Yahvé, destruiré en Edom a los sabios y los prudentes en la serranía de Esaú. Tus valientes Temán quedarán amedrentados, a fin de que todos sean exterminados en las montañas de Saúl. El decreto de Dios es que va a exterminar todos los descendientes de Saúl. Hasta el último idumeo quedará exterminado. La segunda parte de la profecía la tituló Straubinger Crímenes de Edom. Dice en el versículo 10, a causa de la matanza, a causa de la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás destruido para siempre. No lo va a leer, pero ahí lo que sigue a partir del versículo 11 es recordar lo que antes dije, que cuando Dios mandó o permitió la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor o por las tropas de este rey babilónico, lo que hizo los idumeos fue algo inaceptable desde el punto de vista de Dios, y es ir a matar a los sobrevivientes que quedaron y a llevarse como despojo lo poco que quedaron, porque ellos hicieron fiestas, celebraron, se alegraron por la destrucción de Jerusalén y la matanza de Jerusalén del 586 a.C. Pues Dios sentenció por haber hecho eso, sentenció lo contrario, sentenció que será destruido para siempre el linaje de Esaú. Y dice aquí en el versículo 15, según tú has hecho, así se hará contigo. Tus obras caerán sobre tu propia cabeza. Entonces, es muy importante esto entenderlo porque si, por ejemplo, Irán no desiste de su plan nuclear para tener bomba atómica y borrar a Israel del mapa, según se lo han prometido los ayatolas y los presidentes por muchos años, pues el que va a quedar posiblemente borrado del mapa será el mismo Irán, porque el decreto de Dios, no mío, es que sus obras, las obras que emprendan contra Israel, caerán sobre su propia cabeza. Y eso lo hemos visto con Gaza, lo hemos visto con Líbano, con Siria, lo hemos visto contra Egipto varias veces en la historia, también en Jordania. O sea, todos los pueblos, y lo vamos a ver también no solo contra Irán, sino contra Turquía. Todos los pueblos que se ensañan contra Israel, el decreto de Dios es que su propia obra y su propia maldad caerá sobre su propia cabeza. La tercera y última parte de la profecía la tituló Monseñor Straubinger, Triunfo de Israel.
Y dice así, lo voy a leer rápidamente: sobre el monte Sión habrá salvación y será lugar santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será como fuego y la casa de José una llama, mas la casa de Esaú será como la paja. Otras traducciones bíblicas dicen como la estopa, y sabemos que cuando se une la paja o la estopa con el fuego, pues queda consumida la estopa y la paja. Entonces la encenderán y la devorarán sin que quede sobreviviente alguno de la casa de Esaú, porque ha hablado Yahvé. La sentencia de que no va a quedar un solo sobreviviente idumeo, la sentencia es de Dios, es de la Biblia, así es como está. Moléstese quien se moleste, y seguramente que me ganaré muchos enemigos al escuchar este vídeo. Se molestarán contra mí todos los que están a favor de los terroristas y de los que están queriendo acabar con Israel. Pero eso es lo que dice Dios, es lo que dice la Biblia. Y termino con lo que está aquí profetizado en color verde a partir del versículo 19, y es que Israel recuperará no solo sus posesiones, sino recuperará todas sus tierras, las que no les han querido dar. Mucha gente, por no saber de historia, no recuerda que cuando se creó por decisión de Inglaterra el mandato británico de Palestina, se les entregó una cantidad de terreno de la cual Israel no tiene hoy ni siquiera la tercera o cuarta parte. O sea, Israel tiene un pedacito de lo que el Imperio Británico inicialmente había determinado darles con el mandato británico a Palestina. Tienen como la cuarta parte. Y la gente ni sabe eso, ni porque no conocen la historia, que Israel está realmente reducida a una mínima expresión, y ni siquiera quieren ese poquito de tierra que tienen los israelitas, se los quieren dejar. Pues el decreto de Dios es que ellos van a recuperar todas sus tierras. Y termina el versículo 21 diciendo: subirán salvadores al monte Sión para jugar los montes de Esaú, y reinará Yahvé. O sea, la victoria va a ser de Yahvé, ni siquiera dice de Israel, la victoria va a ser de Yahvé, y tiene un propósito de reino. O sea, el reino que Dios va a establecer en el mundo está asociado a Israel y está asociado a Jerusalén. Es decir, nosotros como nuevo Israel, la iglesia, no podemos descartar el rol del Israel histórico en el plan salvífico de Dios y en el establecimiento del reino de Dios en el mundo. Sí tienen un rol, sí juegan un papel predominante el Israel histórico en el establecimiento del reino de Dios en el mundo, porque cuando dice reinará Yahvé, tiene que ver también con Israel y tiene que ver con Jerusalén. Entonces, miren qué interesante. ¿Qué es lo que decía la profecía de Abdías? Si la leen completa, lo que Dios nos advirtió a través de Abdías para nosotros, para nuestros tiempos, es lo siguiente. En resumen, cuando venga la rebelión final del mundo contra Israel, no se pongan del lado de Edom, no se pongan del lado o de parte de los idumeos. Esa fue la advertencia que nos dio Dios a través de Abdías. ¿Y qué hizo el mundo cuando llegó el momento del cumplimiento de la profecía? Pues el mundo hizo exactamente lo contrario de lo que Dios nos pidió. El mundo se puso principalmente de parte de Edom, de parte de los idumeos, de parte de los yihadistas y de los terroristas. Cuando ha votado en las últimas sesiones de los últimos años la ONU, los países han votado en un 75% en contra de Israel. Y de hecho, es un 75% de los países del mundo que reconocen el Estado palestino, que fue decretado, lo recordemos en la historia, por decreto por Yasser Arafat en el año 88, o sea que vendría a tener unos 37 años. Pero ese Estado palestino nunca existió. No, digo, históricamente hablando, Israel es dueño, lo vamos a ver en las citas bíblicas que ahora voy a compartir, de ese territorio por disposición divina desde hace más de 3.600 años. El Estado palestino existe por decreto del año 88, o sea, hace 37 años. ¿Cómo vamos a comparar 37 años versus 3.600 años? Versus 3.5 milenios. Entonces, claro, el mundo se puso a favor de los árabes palestinos, que ni siquiera existían hace 100 años, los árabes palestinos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los que quieren saber de historia y la analizan y la estudian a fondo, es que cuando los israelitas comenzaron a llegar al terminar la Primera Guerra Mundial, con la Declaración de Balfour, que fue emitida un año antes de acabar la Guerra Mundial, en 1917, comenzaron a llegar masivamente. Y claro, los idumeos, los descendientes de Esaú,
se comenzaron a poner nerviosos por la cantidad de judíos que llegaban a esa tierra, que en ese momento valían nada, vivía muy poca gente ahí y las tierras tenían casi ningún valor, pero como comenzaron a llegar muchos judíos, comenzó a subir de valor la tierra y ellos comenzaron a llegar comprando. Eso no lo niega ni los judíos, ni Occidente, ni los mismos musulmanes, digamos, que hoy en día llamamos palestinos, niegan la verdad De que los judíos llegaron comprando tierras. y se enriquecieron muchos de los que estaban ahí vendiendo a sobreprecio, llegaron comprando. Y como estaba muy poco poblado esa zona, el mundo musulmán, nervioso, comenzó a dar políticas de beneficios a todos los musulmanes que se fueran a vivir a esa región para contrarrestar las grandes oleadas de judíos que estaban llegando. Y así nació lo que hoy se conoce como Estado palestino, es decir, los palestinos hace 100 años no existían prácticamente, o eran poquísimos, quiero decir, los que vivían ahí. Palestina se creó a punta de inmigración desde Libia, desde Argel, desde Egipto, etcétera, etcétera, para contrarrestar la cantidad de judíos que estaban llegando. ¿Y hoy en día en qué estamos? Pues estamos en un mundo polarizado donde la mayor parte está a favor de Palestina y en contra de Israel. Y la gente no le hace caso a las noticias. Aquí estoy compartiendo un artículo de Human Watch donde denuncia, por ejemplo, la abierta apoyo de la UNRWA a los terroristas de Hamas, que es lo que está en el primer recuadro que estoy mostrando ahí en rojo. O sea, hay evidencia contundente de que la UNRWA apoya a los terroristas de Hamas. Y lo siguiente que está resaltado aquí, subrayado en rojo, la resolución expresó su apoyo a la UNRWA a pesar de los probados vínculos con el terrorismo de Hamas. Dice luego, el texto no mencionó el saqueo de convoyes de ayuda por parte de Hamas. Es decir, cuando llega la ayuda humanitaria a Gaza, lo que hace Hamas es atacar esos convoyes para quedarse con todo, dejando que se mueran de hambre el resto del pueblo palestino. Decía que hay muchísima evidencia de cómo la ONU se ha puesto del lado de los terroristas, del lado de los yihadistas que quieren exterminar a Israel. Muchos de los emisarios de la ONU en Gaza sabían lo que estaban haciendo los terroristas al prepararse para la guerra y de hecho es en las sedes de la UNRWA y de otras dependencias de la ONU que habían puesto sus bases los terroristas de Hamas. Y aún así, con tanta evidencia, el mundo se ha puesto del lado del terrorismo, del lado de Edom, del lado de los idumeos, contradiciendo el mandato bíblico que nos dio Dios a través de Abdías, que lo resumo con estas palabras nuevamente. Cuando venga la rebelión final contra Israel, no te pongas del lado de Saúl, no te pongas del lado de Edom, no lo hagas. Y es justamente lo que estamos haciendo, es decir, estamos contradiciendo el mandato de Dios. Entonces, ¿realmente pertenece Canaán al pueblo hebreo? ¿O esa región le pertenece a los árabes palestinos? ¿Qué nos dice Dios con respecto a esto? A mí me duele en el corazón cada vez que veo católicos decir que no deberían existir el Estado de Israel o que no deberían haber ahí judíos, que eso le pertenece a los árabes. Porque si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que amar a Dios y demostrárselo cumpliendo con lo que dice la Biblia, o sea, obedeciendo lo que Dios ha decretado. Entonces, ¿qué nos dice Dios a través de la Biblia sobre la tierra de Canaán, que es el nombre original de esa región? En Génesis 13 vemos cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, que ahí aparece la palabra Canaán, ¿no? Abraham se estableció en la tierra de Canaán, que es a donde Dios lo mandó, y dice así la promesa de Dios: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el mediodía, hacia el oriente y hacia el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Levántate, recorre el país a su largo y a su ancho, porque a ti te lo daré. Y alguno podría decir, claro, su descendencia incluye a Ismael e incluye a Esaú. No, porque más adelante en la Biblia vemos cómo se excluye de manera explícita a esos descendientes ismaelitas e idumeos. La descendencia o la promesa de la herencia solamente a través de Isaac y luego solamente a través de Jacob. Fíjense que estaba profetizado en Génesis 16 lo que iba a ocurrir con Ismael y los ismaelitas. Esto dice la profecía: será un hombre fiero como el asno montés, se refiere a Ismael.
su mano será contra todos y la mano de todos contra él. O sea, está prediciendo un conflicto eterno. Y frente a todos sus hermanos pondrá su morada. Entonces, a los ismaelitas no les basta tener buena parte del mundo, ni a los idumeos. No basta con que Dios les haya permitido morar media África, media Asia, parte de Oceanía. No, no, no. Ellos no quieren solamente morar en esos continentes. Ellos quieren morar al lado de su hermano para hacerles la guerra. Eso es lo que dice la profecía bíblica. Esto que han hecho los pueblos que han jurado borrar del mapa a Israel, que lo han hecho varios países, no solamente Gaza, no solamente Irán, bueno, así está en la constitución inicial de Hamás, que se creó para borrar del mapa a Israel. La gente cree que Hamás fue creado para proteger al pueblo palestino. No hay mayor mentira que esa. Ellos en su misma declaración oficial, en el decreto fundacional de Hamás, está el para qué. Fue creado para borrar del mapa a Israel. Y dice también, así conspiran todos a una y forman liga contra ti, las tiendas de Edom y de los ismaelitas. O sea, Dios había profetizado en este Salmo 83 a través del profeta David cómo edomitas e ismaelitas iban a conspirar eternamente contra Israel y a jurarles borrarles del mapa, que lo han hecho tantas veces en la historia reciente. Y dice el Salmo 105, el mismo Yahvé es nuestro Dios y sus juicios prevalecen en toda la tierra. Se acuerda siempre de su alianza, promesa que hizo por 1000 generaciones, del pacto concertado con Abraham, del juramento que hizo a Isaac, que confirmó a Jacob como firme decreto y como testamento eterno a Israel, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción hereditaria vuestra. Este Salmo 105 es muy importante porque confirma que la herencia de la tierra prometida, Canaán, Canaán dice el nombre, Canaán, se transmite a través de Abraham, pero a través de Isaac y a través de Jacob. Es decir, excluyendo de manera explícita a los ismaelitas y a los idumeos. Y además dice como decreto eterno, como testamento eterno, es decir, que está vigente, vigente. ¿Quiénes somos nosotros para retar a Dios, retar sus propósitos y lo que Él ha dictaminado a través de las Sagradas Escrituras? Esa tierra es de los descendientes de Jacob como decreto eterno. Cualquier persona, cualquier supuesto hijo de Dios que declare que la tierra de Canaán, que hoy en día se le llama también Palestina o la región de Palestina, desde que fue recobrado ese término por el gobierno británico a principios del siglo XX, cualquiera que declare que esa región le pertenece a los árabes palestinos, se convierte en un idumeo, o sea, se convierte en un hijo de Esaú. ¿Por qué? Porque está yendo contra el propósito de Dios y contra la sentencia de Dios, que es darle a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob esa tierra en herencia como decreto eterno. Ahora, fíjense que Dios había profetizado que los iba a castigar a los israelitas, claro, por su desobediencia. Se lo había profetizado en Deuteronomio y luego se lo advirtió, digamos, ya muy cerca del castigo a través de tres profetas, Jeremías, Isaías y Ezequiel. Entonces, Dios que había profetizado que si se portaban mal, los iba a castigar y a dispersar por todas las naciones de la tierra. Y luego, ¿qué profetizó ahí también? Profetizó que después los iba a recoger de entre todas las naciones y llevarlos otra vez a la tierra poseída inicialmente por sus padres, para que tú también la poseas y multiplicarte ahí, en la tierra de Canaán. Es decir, Dios profetizó las dos cosas, la diáspora y también la reunificación, regresarlos a su tierra. Lo dice también en Ezequiel 36:24. Os sacaré de entre todos los gentiles, os recogeré de entre todos los países y os llevaré a vuestra propia tierra. Aquí puse en mayúsculas vuestra propia tierra porque el que le da este nombre es Dios. Cuando Dios le habla a los israelitas de Canaán, le dice vuestra propia tierra por designio de Dios,
Dios la llama vuestra. Entonces nosotros no podemos retar a Dios diciendo que le pertenecen a los árabes palestinos, que ya Dios les dejó poblar todos los continentes a los musulmanes, a los ismaelitas y a los idumeos. Dios le dejó poblar media Asia, media África y media Oceanía. Pero esa tierra, por designio de Dios, es de ellos. No seamos retadores de Dios, seamos sumisos a la palabra de Dios, es mi sugerencia. Profetizó también en Ezequiel 36 del 5 al 7. He aquí que en mis celos y en mi indignación he hablado. Porque vosotros habéis soportado la afrenta de las naciones, por tanto, así dice Yahvé el Señor, he alzado mi mano para que las naciones que os rodean soporten también ellas su oprobio. Esto que está profetizado aquí se ha cumplido en todas las guerras árabes israelíes que se han dado, que son varias. La primera guerra fue en el momento de fundar el Estado de Israel, la guerra fundacional del año 48-49. Luego ocurrió esto mismo en la guerra de los 6 días, en el año 67. Luego en la guerra del Yom Kippur, en el año 73. Y también va a ocurrir, y está comenzando ya a ocurrir en la guerra actual. ¿Qué es lo que Dios profetizó? Que ellas soportarán su propio oprobio, es decir, que cuando las naciones circundantes se vayan contra Israel, van a quedar avergonzadas. Recordamos que en la guerra de los 6 días, 3 naciones se fueron a la guerra contra Israel, las aniquiló Israel, ese estado tan chiquitito, las aniquiló en solo 6 días. ¿Por qué? Porque ese es el decreto de Dios y se cumplió en el 73 también. Bueno, se cumplió en el 48, en el 67, en el 73 y se está cumpliendo ahora. Las naciones que han ido contra Israel ahora, en la guerra actual, están siendo víctimas de su propio oprobio, pero por decreto de Dios, dice, así dice Yahvé. O sea, el decreto no es de Netanyahu, el decreto no es de Israel, el decreto es de Yahvé. Eso es lo que dice la Biblia. Si es que nos interesa lo que dice la Biblia, porque hoy en día parece que ni a los católicos les interesa lo que dice la Biblia, ni el propósito de Dios. Nos estamos comportando más como idumeos que como israelitas, que como descendientes de Jacob. Y también estaba profetizado en Ezequiel 37, que los sacaré de vuestras tumbas y os llevaré de vuelta a la tierra de Israel. Las notas al pie de página de las mejores Biblias, como la Nácar Colunga Antigua o la Biblia Straubinger, dicen esas notas que si bien esto aplica Ezequiel 37 a la resurrección del cuerpo, que para nosotros es un dogma, el dogma de la resurrección, aplica sobre todo esta profecía a la resurrección de Israel como nación, es decir, al regreso de la diáspora, ¿no? Al regreso de que Dios iba a recoger de entre todas las naciones del mundo donde dispersó a los judíos y los iba a regresar a vuestra nación. Y luego dice que les daré reposo en su tierra. ¿Y cuándo? ¿Cuándo les dará reposo? Porque todavía no tienen ni van a tener todavía reposo. Cuando vos infunda en ellos su espíritu y vivirán. Esto está profetizando la conversión del pueblo judío y el Espíritu Santo solamente viene por el bautismo. Entonces está profetizando que se van a convertir, van a aceptar a Jesucristo como el Mesías, obviamente no todavía, falta unos años, pero van a aceptar a Jesús, se van a bautizar, van a recibir el Espíritu Santo y será entonces y solo entonces cuando se cumple la última parte de la profecía de Ezequiel 37 y es que Dios le va a dar reposo. Mientras no se conviertan y se bauticen, no van a tener reposo. Y termina diciendo Ezequiel 37, he aquí que yo recojo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que se marcharon, los congregaré de todas las partes para conducirlos a su suelo y haré de ellos una sola nación en esta tierra. Una sola nación porque va a reunir otra vez a las 12 tribus de Israel, porque no van a, como dice aquí al final, aunque no lo resalte en color, no volverán a estar formando dos naciones ni volverán a estar unidos en dos reinos. El reino se dividió después de la muerte de Salomón, cuando se dividió en el reino del norte y el reino del sur, 2 tribus y 10 tribus. Pero lo que profetiza Ezequiel es que va a reunificar las 12 tribus. Ya no va a haber dos naciones, sino una sola. Y dice conducirlos a su suelo. Lo vuelve a llamar a su suelo, o sea que Dios dice que le pertenece a ellos, a los israelitas, no a los árabes palestinos. También dice, habitarán en la tierra que yo di a mi cerdo Jacob, donde habitaron vuestros padres, allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre.
para siempre. El decreto de Dios es para siempre. Y los hijos de sus hijos incluye a los israelitas de hoy. Y mi siervo David será su príncipe eternamente. Aquí no está profetizando sobre David, que ya murió, sino está profetizando sobre Jesús. Recordemos, por ejemplo, que en el Salmo 16, cuando dice el profeta David, no dejarás que tu siervo experimente la corrupción. Cuando el apóstol San Pedro, el día de Pentecostés, explica el Salmo 16, dice que David está profetizando sobre Jesús porque David se murió y se pudrió. David experimentó la corrupción. Entonces explicó el primer papa que David profetizaba, cuando habla de David, profetizaba en Cristo. El que no se experimentó la corrupción fue Cristo, igual que aquí. Aquí la profecía es sobre Cristo. Cristo será su príncipe eternamente. Entonces sí está confirmando nuevamente que la herencia del reino viene a través del linaje de Jacob, o sea, excluyendo a los ismaelitas y excluyendo a los idumeos. La mayor parte de las personas piensan, por no haber estudiado la Biblia y por no interesarse en los propósitos de Dios, que el conflicto en Gaza o en Medio Oriente es por la tierra. Eso es absolutamente falso. El problema es espiritual, es más teológico que político y parte del conflicto, como ya he dicho, entre Esaú y Jacob, pero en realidad es entre Jesucristo y Satanás. Esa es la verdadera raíz. Hay que entenderlo de esa manera, porque cuando Dios emite sus decretos, lo hace en contra de las personas que van con la línea de Esaú, es decir, de los que retan a Dios. Y los que retan a Dios son los hijos del maligno, es decir, los siervos de Satanás. Entonces, cualquiera que crea que la base del conflicto es por tierra, no está entendiendo absolutamente nada. Si vemos el tamaño de los países musulmanes, países del tamaño de Mauritania, Mali, Níger, Argelia, Libia, Chad, Egipto, Sudán, Etiopía, o del tamaño de Kazajstán, Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, el tamaño de India o el tamaño de Indonesia, son miles de millones de kilómetros cuadrados. Ante esta extensión de terreno que ocupan los ismaelitas y los idumeos, el tamaño de Israel viene a ser menos del 1%, viene a ser como un granito de arroz. Entonces uno podría preguntarse, si Dios les dejó poblar la mayor parte de África, de Asia y de Indonesia, los musulmanes, ¿no podrían permitirle esa pequeñísima extensión de terreno al pueblo de Israel, que es lo único que tienen en el mundo? La respuesta es no, porque el problema no es por tierras, el problema es porque dice la Biblia que Edom tiene un odio perpetuo, eterno contra su hermano Jacob. O sea, el problema es teológico, el problema es espiritual, no es por tierra, porque si fuera por tierra, bien pequeño, que es el Estado de Israel, y tienen, como dije antes, solamente una cuarta parte de lo que era el mandato británico de Palestina, decretado por el gobierno británico a principios del siglo XX. Es decir, es nada de territorio lo que tienen Israel, y aún así no quieren dejar que tengan ese pequeñito terreno, porque el problema no es por la tierra. Entonces, ya para cerrar y como conclusión del mismo Ezequiel 35 que antes mencioné, voy a destacar como conclusión lo que está resaltado en rojo. Porque tienes un odio perpetuo, le reclama Dios a los idumeos, y porque entregaste a los hijos de Israel a la espada. La sentencia es de Dios. ¿Cuál es la sentencia? Lo que sigue en rojo más abajo. Por eso, por mi vida, dice Yahvé el Señor, te trataré según la medida de tu ira y de tu envidia, con que tú en tu odio los trataste, y yo, al juzgarte a ti, seré conocido por ellos. Entonces conocerás que yo, Yahvé, he escuchado todas las injurias que proferiste contra los montes de Israel. Dios le va a dar la victoria final a Israel, no por ensalzar al pueblo de Israel, no por darle la razón a los judíos y las israelitas. No, eso no es lo que dice la Biblia. Dios le va a dar la victoria a Israel por su propia gloria, para decirle al mundo que el único Dios vivo y verdadero es Yahvé, el Padre de Jesucristo. O sea, Dios va a hacer esto, va a confirmar la ejecución de esta sentencia, que es la destrucción total y definitiva del pueblo idumeo, no por darle la razón a Israel, lo vuelvo a repetir, no por exaltar al pueblo de Israel,
sino para glorificarse ante todas las naciones, diciendo, yo soy el único Dios que profetizo y cumplo, que decreto y hago, para que vean que es el Dios de Israel, el único verdadero Dios vivo y verdadero, no el Dios de los musulmanes, ni de ninguna otra religión, para demostrar que realmente es Dios el único que gobierna el mundo, el único Dios vivo y verdadero. Es por eso que lo va a hacer, para glorificarse a sí mismo. Y por eso termino con lo último que está destacado en rojo. Yermo será serranía de Seir, e Idumea toda entera, y se conocerá que yo soy Yahvé. Le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste, la victoria definitiva y final será para Israel, y Dios lo va a hacer para glorificarse a sí mismo, para decir que Él es el único Dios vivo y verdadero, y no el Dios del Islam, y no el Dios de los budistas, y no el Dios de los brahmanistas, y no el Dios de ninguna otra religión y de ninguna otra cultura. Lo va a hacer para dar una enseñanza al mundo. Yo soy Dios, el único que soy capaz de escribir una profecía miles de años antes de que se cumpla y cumplirla, aunque todos los países del mundo se vayan en contra de Israel, porque así es, incluso Estados Unidos está en contra de Israel. La política exterior de Estados Unidos ha demostrado apoyo a todos los países yihadistas. El mayor aliado de Estados Unidos es Qatar y también Arabia Saudita y todos los países que están financiando la yihad y a los grupos terroristas. Entonces, Donald Trump dice una cosa, dice, o Estados Unidos dice ser amigo de Israel, pero toda su política externa va en contra de Israel y en apoyo a los que quieren exterminar a Israel. Pues el decreto de Dios es que aunque incluso Estados Unidos y también incluso si China, Rusia y todos los países más poderosos del mundo, incluso en Europa entera, se fuera en contra de Israel, la victoria final es de Israel porque Dios está por encima de todos los países y de todo el poder del mundo y de todas las bombas atómicas del mundo. Dios va a dar la victoria a Israel y así se va a cumplir las Sagradas Escrituras. Gústele a quien le guste y disgústele a quien le disguste. Bueno, ¿quiénes son de los pocos medios que dicen la verdad? Y esta es la última parte que estaba en el temario. Pues como los medios de comunicación en su mayoría dicen la mentira, ¿a quién podemos escuchar? ¿Por qué yo digo que la mayor parte de los medios de comunicación mienten? Eso lo advirtió la Virgen María en el libro azul del Padre Gobi en el mensaje de Milán del 3 de junio de 1989, cuando explicó que la primera bestia de Apocalipsis 17, de Apocalipsis 13 es la masonería. Tiene 7 cabezas, que son las 7 principales logias masónicas del mundo, y tiene 10 cuernos. Ella explica que esos cuernos son los principales medios de comunicación del mundo que son gobernados por la masonería. Entonces la gente piensa que cuando ve noticias de las grandes empresas de noticiosas del mundo, de la BBC de Londres, de la Reuters, de la AFP, de la CNN, de la no sé qué de tal, la gente piensa que se entera y que entiende y que no. Ellos lo que dicen es lo que le conviene a Satanás, lo que le conviene al maligno, para mover los corazones y ponerlo en contra de quien a Satanás le conviene que tú estés en contra. Entonces, si el mundo se puso del lado del terrorismo, del lado de Edom, del lado de los idumeos, es porque los medios de comunicación deciden eso y hacen que la gente se ponga en contra de Israel y se ponga en contra de los propósitos de Dios. Entonces, si la Virgen nos dijo que no hay que escuchar los medios de comunicación porque son gobernados por la masonería, es decir, por enemigos de Dios, ¿a quién podemos escuchar? Pues afortunadamente hay algunos canales que sí cuentan el conflicto de Medio Oriente, como realmente está ocurriendo, y explican la verdadera raíz y lo que está sucediendo con la verdad. Yo puedo recomendar a 4. The Management of Reality, que es el canal de Francisco Gil White, Labranza TV, Estrategias Militares. Estos dos me da alegría decir que son españoles y defienden la verdad y enseñan las cosas como son, Labranza TV, Estrategias Militares. Y recomiendo también como cuarto Hatzat Hasheni, que es el canal de Dentasgal. O sea que sí tenemos acceso a la verdad, a la información, pero no escuchando los medios tradicionales que todo el mundo sigue, porque por ahí lo que hacen es mentir y manipular.
Pues ya con eso terminamos. Disculpen que me alargué un poco, pero el tema tiene su gran complejidad. Sea Jesucristo por siempre bendito, alabado y adorado. Dios bendiga al Israel histórico. Dios bendiga al nuevo Israel, la Iglesia.